¿Se imaginan ustedes ir a su trabajo cada día con la incertidumbre de si te van a insultar o agredir o amenazarte a ti o a tu familia y que esa agresión no tenga consecuencia porque te dicen que ese es tu trabajo? Y si elevas la protesta al gobierno de España, pues eres funcionario, el gobierno te ignora y calla. Bien, pues eso está pasando en la España del año 2025. Le sucede a los funcionarios de centros penitenciarios. Le sucede 24 horas, 7 días a la semana y a lo largo de todo el año. Hoy, en Conectando los Puntos, vamos a conocer las historias y las reivindicaciones de ese colectivo laboral. Volvemos en un minuto. Querida audiencia, bienvenidos a esta nueva edición de Conectando los Puntos. Conmigo, Mark Llopart Kinson, y hoy vamos a hablar de la situación que atraviesa ese grupo de trabajadores que son los funcionarios de centros penitenciarios o funcionarios de prisiones, como coloquialmente se los conoce también. Y para conocer un poquito más de la situación por la que pasan estos trabajadores, tengo hoy conmigo a dos personas realmente estupendas por la labor que hacen y que son miembros de ese sindicato llamado Tu abandono me puede matar. Y concretamente tengo desde Zaragoza a Cristina del Villar, que es la jefa de servicio de la prisión de Zuera, y también tengo a José Manuel Perdas, que es funcionario de prisiones en el centro penitenciario de Ceuta. Bienvenidos a los dos, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas. Gracias. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bien, a mí me gustaría que empezáramos por dar a conocer a nuestra audiencia un poquito vuestro sindicato, que es uno de esos sindicatos que llamamos minoritarios, porque no son ni los grandes del sector como Comisiones Obreras o UGT. Cristina, cuéntanos un poco cómo surge vuestro sindicato y por qué. La mayoría de funcionarios estáis en este sindicato y no en los dos grandes que he mencionado. Sí, así es, efectivamente. Muy buenas. Pues mira, el sector de prisiones, que somos una parte de la Administración General del Estado, somos funcionarios públicos, tenemos un trabajo muy específico y desde hace muchos años, pues los sindicatos generalistas, los sindicatos que todos conocen, vienen ignorando y finalmente lo calificaríamos de abandono a los funcionarios de prisiones, que somos unos 25.000 en este país. Para ellos somos una gotita en el mar y nuestra especificidad y las cosas que necesitamos negociar, el propio medio penitenciario que es específico, pues viene siendo para ellos algo que les ha interesado muy poco. Desde el año 2017 se inician unas movilizaciones, unas huelgas dentro de prisiones, porque las condiciones laborales se van empeorando, la situación dentro de prisión es un trabajo muy complicado, donde no teníamos las medidas, ni los medios, ni los protocolos necesarios. Acabamos en unas movilizaciones y ahí estos sindicatos generalistas pues abandonan al colectivo, nos invitan a acabar la huelga sin ninguna mejoras y parece ser que las mejoras pues fueron para esos sindicatos, no para los trabajadores. Ahí es cuando de ese enfado monumental de las plantillas, de esa sensación de haber sido vendidos,
nacemos como asociación, como las plantillas se organizan y Abandono nace como asociación. Con el paso del tiempo, pues por la necesidad de estar dentro del juego y de la negociación, pues somos un sindicato joven. Somos mayoritarios en prisiones y, sin embargo, dentro de la Mesa General de Función Pública, por las propias normas que ya están pactadas dentro, pues no podemos estar. Entonces, dentro de esas mesas, los funcionarios de prisiones, los trabajadores, no están representados, su voz no está allí. Por eso nosotros reclamamos un sector donde quienes trabajan en prisiones y quienes son elegidos por los trabajadores de las prisiones, pues puedan negociar nuestras necesidades reales, como el uniforme, como los turnos, como las nocturnidades, como los protocolos de agresiones. Tenemos, además de tenemos una escala tremenda de agresiones. También problemas de ataques sexuales dentro de prisión. Bueno, un montón de cosas que os vamos a ir contando que son específicas de prisiones. Y esas son, pues ese es el motivo por el que hemos nacido y esa es nuestra pelea. Tener un sector propio, un estatuto. Eso es. Bien, José Manuel, tú eres funcionario en una de las que yo me imagino debe ser las cárceles o prisiones más conflictivas que tenemos en España. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día cuando tú acudes a tu puesto de trabajo. Bueno, buenas tardes. El día a día siempre es una sorpresa en la institución penitenciaria. Indistintamente trabajes en Ceuta, que trabajes en Málaga, que trabajes en cualquier centro penitenciario. Bueno, cada prisión dentro de la singularidad que tiene debido a lo mejor a la ubicación geográfica que tiene la prisión y lleva implícito la tipología del delito el cual el interno suele cumplir condena o encontrarse en pena privativa de libertad o situación preventiva, pero el día a día, a fin de cuentas, viene a ser muy similar, ¿no? Es decir, tú entras a un módulo residencial, donde tienes, dependiendo de la peligrosidad de los internos, más o menos internos, generalmente en base, digamos, este criterio, hay más o menos internos y, bueno, el día puede discurrir de mil maneras diferentes, ¿no? Lo deseable siempre para un funcionario es intentar, bueno, pues que los conflictos solucionarlo de tal manera que no lleguen a materializarse con agresiones ni entre internos ni hacia el personal penitenciario. Sin embargo, bueno, el discurrir del día, pues con internos privados de libertad y con una situación, digamos, en muchas ocasiones violenta por pertenecer a un entorno social donde desde pequeño bueno, pues han criado resolviendo los conflictos a través de la violencia, o bien porque pertenecen a bandas organizadas enfrentadas entre sí, que coinciden en un mismo departamento, o bien a cualquier tipo de cuestión que uno se pueda llegar a imaginar, incluso por la disputa de un café, que me debes un café que vale escasamente 30 céntimos, cualquier elemento puede ser más que suficiente para que se produzca pues una pelea entre internos y esto pueda conllevar incluso a una agresión hacia un funcionario, bien iniciada, ya digo, en primera instancia por agresiones entre internos o bien porque, bueno, simplemente quieren reclamar algo que ellos consideran que es justo y, sin embargo, no les pertenece porque legalmente no es así, ¿no? Muchas veces la manera que tiene de reclamar el interno algo que piensa que les pertenece es a través de la violencia y también esa violencia la aplica con el personal penitenciario. Entonces, bueno, el día a día, en mi caso, como es el centro penitenciario de Ceuta, la verdad que no dista, ¿no? de los otros 5 centros penitenciarios donde yo he trabajado durante estos 22 años. Viene a ser, a fin de cuentas, la praxis de lo que es la vida diaria de un funcionario en un departamento similar. O sea, prácticamente la normativa que regula lo que es la vida de los internos y las distintas actividades que se desarrollan durante el día, así como la conducta que ellos mismos van a desarrollar en una jornada normal de diario, donde tienen actividades y demás, pues puede, ya digo, provocar pues, situaciones de estas características. E insisto, indistintamente sea Ceuta o cualquier otro sitio, pues la peligrosidad es un factor que va vinculado con la propia institución penitenciaria dentro, ya digo, de la singularidad, que es un elemento aún menor de la ubicación geográfica que se pueda encontrar este centro penitenciario. Claro, yo comparto la opinión de muchos ciudadanos de que el mundo de los centros penitenciarios es un gran misterio para la mayoría de la población. Es decir, que nosotros oímos hablar de cárceles, fulano o manganita han ingresado en una prisión, han sido condenados a tantos años de privación de libertad, pero realmente, ¿cómo funciona el sistema penitenciario en España, Cristina? Es decir,
hay determinados reclusos que están categorizados como de alta peligrosidad, se juntan en la misma cárcel con otros de menos, se distribuyen en función de ciertas características. ¿Cómo funciona eso? Sí, es verdad que somos muy desconocidos nuestro trabajo por la propia pues, normal. Estamos detrás de los muros junto con los internos. Entonces, la cárcel es desconocimiento y muchas veces desinformación. Es verdad que tenemos deber de sigilo, es verdad que nuestro trabajo pues, es con personas, pero la administración pues, ha usado muchas veces esto para hacer más difícil eh, nuestras reivindicaciones y para querer tapar y que la gente no conozca los problemas y las dificultades del trabajo dentro de prisión. Este es un plus que tenemos a la hora de reivindicar, de llegar a la gente y decirle estamos mal trabajando sin medios, sin recursos dentro de las cárceles y es un plus porque no nos entienden. La administración pues se beneficia de intentar que las prisiones sigan siendo un tabú o siendo, bueno, yo comprendo, es gente muy peligrosa que está haciendo de las suyas por la calle y cuando ingresan en prisión, pues bueno, todos respiramos porque el malo ya está en su sitio, pero el malo sigue dentro y ahí empieza nuestro trabajo. Una de las cosas que llevamos en bandera nosotros es querer abrir un poco ese mundo, querer que nos pongan cara y querer hacer llegar el día a día de nuestra realidad a la gente. Como me preguntabas, ¿cómo es eso que pasa a partir de ese momento que se cruza el portón de ingresos y ahí empieza nuestro trabajo? Bueno, las prisiones en general, la mayor parte de los internos en nuestro país están en régimen ordinario. Luego conocerán pues el tercer grado, esos centros abiertos de gestión social, y pues bueno, las medidas al final se concluye con la libertad condicional para los internos que han tenido, pues que cumplen las condiciones y que van pasando por esas etapas. Dentro de prisión hay una cosa que tenemos que no es el régimen ordinario, es el régimen cerrado, el famoso módulos o departamentos de aislamiento. ¿Qué es eso? Todo el mundo cuando ingresa en prisión, con independencia de por qué llegues o de cuánta condena tengas, vas a entrar al módulo que te corresponda por tu situación penal, si eres preventivo, penado, reincidente o eres primario, pero vas a pasar todo el mundo entra en régimen ordinario. ¿Por qué tenemos gente en régimen cerrado? Bueno, son personas que dentro de prisión, durante su condena, han protagonizado actos muy graves que muestran que están inadaptadas a esa convivencia dentro de los módulos ordinarios. A esas personas se les clasifica no para siempre, sino de un modo temporal en régimen cerrado. Para los penados es primer grado. Y es aproximadamente un 10% de la población penitenciaria venía siendo. Es algo, claro, variable porque responde al comportamiento del interno. Es por hechos violentos pues para proteger a los demás internos, para proteger a los trabajadores, para garantizar el orden y la seguridad, que como os imagináis es imprescindible para poder luego desarrollar ese tratamiento que necesitamos como camino a la reinserción. Bueno, entonces las personas que por acumulación de episodios violentos o por algún hecho muy grave, imagínense, pues hemos tenido internos que matan a sus compañeros de celda, internos que protagonizan plantes, motines muy serios, pues acaban en este régimen cerrado. Este régimen cerrado rompe un poco ese discurso político de que la prisión es un lugar donde pobrecitos lo están pasando fatal y ese discurso que, bueno, que es un poco irreal o no sé si llamarlo de piruleta o buenismo, lo llamamos últimamente. Entonces hay cierto interés, nos damos cuenta que desde la administración hay interés por minimizar ese régimen cerrado negando la realidad. Entonces, por un lado tenemos el fenómeno desde hace unos años de un crecimiento de la violencia dentro de prisión y de las agresiones a trabajadores y por otro lado lo combinamos con la pretensión del gobierno de minimizar, dejar a la mínima expresión el régimen cerrado. ¿Cómo consiguen esto? Que no hay manera de combinarlo.
pues falseando el procedimiento. Todos los primeros grados se proponen por los centros, que es donde se suceden estos hechos, pero necesitan el visto bueno de los servicios de la Secretaría General de Madrid. Vienen denegándose más del 30% de las propuestas. Lo propone pues un equipo de trabajadores a partir de los hechos y de los expedientes disciplinarios de estos internos cuando han protagonizado estos hechos violentos. Todo un equipo lo propone, que está compuesto pues, de psicólogos, de juristas, el jefe de servicios, los trabajadores sociales, los subdirectores. Se propone a Madrid, pues Madrid tiende a denegarlos, porque lo hace pues, con el objetivo, no porque esa persona no necesite y no sea un peligro para los demás internos y para los trabajadores, sino porque se le sale de la estadística. Y hemos pedido datos a través del portal de transparencia y vemos que la Administración limita a 400 plazas ese régimen cerrado, sean o no sean suficientes y respondan o no respondan a la realidad. Eso está detrás, es una de las explicaciones del aumento de las agresiones a los trabajadores en las prisiones. Eso os cuento del régimen cerrado y eso es como nosotros vemos pues la evolución de estos módulos que, por supuesto, aunque se llamen así y aunque se llamen módulos de aislamiento, pues siguen siendo lugares donde se puede cumplir con toda la dignidad, donde se sale al patio, donde las personas sí conviven, pero de un modo más controlado y sí tienen todo el tratamiento y siguen teniendo acceso por supuesto, a estudiar, a atención psicológica, bueno, todo. El tratamiento sigue presente dentro del régimen cerrado y además a veces es una oportunidad para personas que pertenecen a bandas o que están en un momento en una fase muy enganchados a sustancias y el paso, que siempre es temporal o se plantea como temporal por el régimen cerrado, les ha ayudado a reincorporarse luego a una convivencia normalizada. José Manuel, nos has contado que tú eres funcionario de centros penitenciarios desde hace más de 2 décadas. A lo largo de tu carrera profesional o de tu trayectoria, ¿has percibido un cambio de tendencia en relación al perfil de las personas que van ingresando en centros? Sí, 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 totalmente, Marc. No tiene nada que ver el perfil del interno de hace 20 años con el perfil del interno que entra actualmente en los centros penitenciarios. Hace 20 años, incluso si nos remontamos un poquito más atrás, hace 30 o 35 años, el perfil de la actividad delictiva que se desarrollaba en nuestro país y que finalmente suponía la entrada en un centro penitenciario preventivo o a cumplir una pena privativa de libertad era un perfil de una persona que cometía un delito de manera individual, el típico robo porque necesita obtener un dinero para poder así comprar sustancias estupefacientes. Hoy día está más vinculado con el tráfico, digamos, de estupefacientes, con la banda organizada, con el crimen organizado, es decir, el sentido de pertenencia a una organización criminal lleva implícito una actividad mucho más violenta, no solamente en el desarrollo de la actividad criminal que desarrollan a la hora de cometer el delito, sino también en el propio comportamiento que tiene el interno dentro de los centros penitenciarios. Es decir, cuando yo estoy en un centro penitenciario como recluso cumpliendo una pena privativa de libertad, pero yo me siento integrado dentro de un grupo, dentro de una banda de los cuales tengo una serie de personas que también cumplen pena privativa de libertad, o en el módulo donde yo estoy, o en otros módulos, me siento fuerte, me siento de alguna manera integrado. Es decir, ese sentido de pertenencia hace que el perfil criminal, el perfil delictivo, el perfil también como interno, cuando nosotros lo evaluamos, cuando ya forma parte de la institución penitenciaria porque está cumpliendo esa pena privada de libertad o está en prisión provisional, ese perfil ha cambiado por completo, ¿no? Por ejemplo, el desafío a la autoridad. Antiguamente, hace 20 años, el interno no suponía un desafío importante con respecto a la autoridad que nosotros debiéramos imponer a la población reclusa porque somos, a fin de cuentas, por imperativo legal, los garantes de la institución penitenciaria y de la propia integridad de los internos. Nosotros, digamos, se nos respetaba de una manera muy diferente. Ahora, continuamente, los internos nos desafían, cruzan esa línea roja de la tensión hacia nosotros. Supone, digamos, muchas veces una conflictividad que termina desembocando en que otros internos incluso lo lleguen a secundar en momentos determinados bajo un pretexto que puede ser de lo más absurdo que te puedes imaginar.
Es decir, estamos como, digamos, pilar troncal, pilar fundamental en la pérdida, digamos, de la autoridad del funcionario de prisiones en los patios de los centros penitenciarios de nuestro país. Eso es de entrada. Y segundo, mi compañera Cristina ha apuntado a una cosa que es tremendamente importante, es la bajada en cuanto al número de internos que están cumpliendo pena privativa de libertad en régimen cerrado, es decir, el régimen más restrictivo del sistema penitenciario, que son los primeros grados. Es decir, yo puedo decir, y el sindicato dice taxativamente, que está vinculado el número de internos que haya, o sea, el hecho de que haya descendido el número de internos en primer grado está vinculado con las agresiones a los funcionarios de prisiones y está vinculado a los altercados y a las peleas que tienen los internos entre sí. Mire, cuando yo voy a mi módulo a trabajar, en el centro penitenciario actual o en cualquiera de los 5 que yo he estado trabajando, yo cuando tengo un módulo conozco a los internos y sé perfectamente de esos grupos de internos, de esos 70, 80, 90 o 130, sé quiénes son los 8, 10, 12 internos que en un momento determinado puede generar un conflicto en el módulo, por el motivo que sea, pero sé quiénes, puedo identificar y con una probabilidad muy alta no me voy a equivocar. Es decir, que internos que se comportan de manera inadecuada, que no se han adaptado al régimen de convivencia con el resto de reclusos, los internos que te pueden protagonizar conflictos, si estuviesen clasificados en primer grado, en un régimen cerrado, por su comportamiento de inadaptación, de desafío a la autoridad de los funcionarios de prisiones, o porque generan conflictos con los demás internos y continuamente andan peleándose sin llegar a materializar la pelea física, si esos internos estuviesen clasificados y la Secretaría General atendiese a razones y ese criterio que la Junta de Tratamiento, que son el órgano colegiado dentro del propio centro penitenciario y que conoce al interno en cuestión, si ese criterio de trasladar la propuesta de la Junta de Tratamiento se llevase a cabo y no fuesen 500, hubiesen 1.200 internos, no es meter primer grado porque sí, sino es ajustar la realidad del comportamiento de los internos a la clasificación interior del centro penitenciario. Esto redundaría que la conflictividad en todos los módulos de todos los centros penitenciarios españoles bajaría de manera inminente. Y no solamente bajaría, sino que bajaría el número de agresiones al personal penitenciario y bajarían las agresiones a otros internos. Pero es que, Marc, esto que estoy diciendo yo, está diciendo mi compañera, es algo tan lógico que cualquiera de los 25.000 funcionarios que estamos trabajando en la institución penitenciaria y muy especialmente los que trabajamos con los internos, te pueden decir lo mismo. O sea, esto para nosotros es algo súper sencillo de entender. Sin embargo, quienes tienen la capacidad, la competencia de gestionar el modo de vida que tiene la población reclusa, y especialmente aquel grupo específico que viene a ser un 20 o un 30% de los internos, ese grupo específico que es un 20 o un 30%, que son los que generan conflicto con otros internos y hacia los funcionarios, si esa gente estuviese verdaderamente clasificado, podríamos decir que el sistema penitenciario evoluciona de una manera muy diferente al que va actualmente. Y por consiguiente, las estadísticas dirían justamente lo contrario, el descenso de las agresiones al personal penitenciario y también la minoración en cuanto a la conflictividad y la aplicación de artículos como el artículo 72 a los internos que protagonizan incidentes regimentales en los módulos. Es decir, que lo que tú me estás contando es que el hecho de que dentro de un grupo mayor, es que esto incluso parece un axioma de sociología básica, Sí. Si hay 3 o 4 que son muchísimo más conflictivos, realmente están intoxicando a la totalidad del grupo. Efectivamente, Marc. Esa es la definición. Los define, que es justamente su agresividad y su falta de autorrestricción en cuanto a comportamiento violento, ¿no? Esa es la definición. Están mal clasificados o mal categorizados. Esa es la definición. Muy Marc, sencillo de entender. Yo puedo perfectamente. Claro, llama la atención que haya esa falta de voluntad por, no sé, mandos superiores de querer aceptar esa realidad. Dime una cosa, José Manuel. Los mandos que tenéis por encima vuestro, ¿son profesionales de carrera o son mandos políticos? Mira, bueno, los mandos de los centros penitenciarios. No, bueno, a ver, los mandos que forman parte de los órganos directivos de los centros penitenciarios son puestos de libre designación, pero son personal que forman parte, digamos, de la institución penitenciaria. Es decir, son funcionarios de prisiones que bien han aprobado oposiciones que le dan acceso a ser designado como director o subdirector o mando, digamos, del centro penitenciario. Pero aquí entramos en otra cuestión también bastante interesante. Nosotros somos críticos, de alguna manera,
porque ha habido un giro en cuanto a las directivas que hay en los centros penitenciarios y nos encontramos con la situación que quienes dirigen los centros penitenciarios, que son profesionales de su ámbito, digamos, no sé, del ámbito del área sanitaria, del ámbito del área tratamental, también, lógicamente, del ámbito de la seguridad, pero hay un giro, hay un viraje, digamos, en las directivas de los centros penitenciarios y están más vinculados hacia el ámbito tratamental. Y claro, nuestra crítica es que la institución penitenciaria se conoce realmente cuando tú desarrollas el puesto de trabajo en un módulo de un centro penitenciario. Y claro, antes te encontrabas a un director pues que, bueno, había sido funcionario de prisiones como tú, en un patio había subido una galería pues más de 30 años. Hoy día no, hoy día el director resulta que es una persona que sí, que está muy cualificada, que tiene su psicología, igual que la mayoría de los funcionarios de prisiones del grupo, digamos, de vigilancia, también tenemos la mayoría de formación universitaria, pero quienes están dirigiendo no es gente que tiene el trato directo, digamos, de la población reclusa. Es que es muy difícil entender esta profesión cuando tú no estás en una galería, cuando tú no abres una celda, porque el perfil del interno también es muy peculiar. Dependiendo con quién desarrolle, digamos, su rol de interno, cambia su actitud. Es decir, no es lo mismo el interno como desarrolla su actividad o su actitud cuando se relaciona conmigo y le estoy negando una cuestión que no le corresponde, a cuando tiene que desenvolverse, digamos, con el trabajador social, con el educador, con el psicólogo, del cual le interesa dar una cara mucho más amable porque quizás pueda obtener algo de él. Es decir, un voto a favor en una posible junta de tratamiento para que en una propuesta de permiso penitenciario o de tercer grado, entonces, claro, no es lo mismo, el mismo interno se comporta de la misma manera. Un director en un centro penitenciario, pues antiguamente formaba parte más del ámbito de la seguridad, que es una de las cuestiones que nosotros criticamos tajantemente a la Secretaría General, que es una cuestión que se está relegando a favor del tratamiento. Y como órgano vertebrador, los equipos directivos tienen que tener en cuenta todas las áreas, pero no se puede abandonar la seguridad de esta manera. Y creo que la voz que no se oye lo suficiente, que es la del funcionario de vigilancia, no tiene la relevancia suficiente en la toma de decisiones que afecta a las plantillas que estamos trabajando con los internos, y esto finalmente redunda pues, en agresiones, en la desmotivación que tiene el personal penitenciario. A mí, como delegado de personal, me llaman los funcionarios de mi centro y me llaman planteándome todo tipo de problemas. Lo segundo que me cuenta es que no digas que te lo digo yo porque es que tengo miedo a que haya algún tipo de represalia. Esta es la realidad que tenemos. Esta es la realidad que hay ahora mismo en el país, en las prisiones españolas, en el año 2025. José Manuel, cuando te refieres a tratamiento, ¿a qué te estás refiriendo? Lo digo porque los que, vamos, tenemos un total desconocimiento del mundo penitenciario, pues realmente nos estamos preguntando si por tratamiento nos referimos a aquello de que la reclusión tiene que ir encaminada a la reinserción social. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de personas que necesitan un tratamiento psicológico determinado? No. Para que nos entendamos a grande, o sea, realmente, digamos, los centros penitenciarios hay varios ámbitos, como el área sanitaria, el ámbito tratamental y el ámbito de la seguridad. Todos son fundamentales, son imprescindibles. El ámbito de la seguridad es imprescindible, el ámbito tratamental hacen una labor espectacular, trabajadores sociales, educador, o sea, no podemos decir lo contrario, al igual que el equipo sanitario, que es para hacer un programa aparte, porque la dificultad que tienen los compañeros del ámbito sanitario, como son los enfermeros, los médicos, los auxiliares, y la penuria que tienen ellos dentro de la actividad que desarrollan con población reclusa politoxicómana, eso es para hablar aparte. Pero lo que yo me vengo a referir es que la seguridad creo que está gravemente comprometida, porque no todo puede ser tratamiento entrecomilladamente. Es decir, difícilmente nosotros podemos reeducar, hablar del tratamiento penitenciario, podemos reeducar cuando cuestiones que van vinculadas intrínsecamente a la seguridad de los centros penitenciarios no se lleva a cabo. En otras palabras, para que nos entendamos, si yo tengo 10 internos muy conflictivos en un módulo, por mucho que vayan a un curso de buenas conductas, mire, como decimos, la cabra tira al monte y al final, pues muchas veces se reeduca más teniendo un régimen cerrado operativo donde los internos que se portan mal saben que van a tener una restricción en cuanto al modo de vida y en cuanto a la convivencia con los demás internos, y muchas veces el saber que vas a estar restringido de la vida ordinaria con los demás internos tiene un mayor efecto en cuanto al propio tratamiento que 100 cursos que tú puedas plantear en un programa de tratamiento con la población reclusa de un centro penitenciario. Se reeduca muchas veces no con el castigo, sino simplemente restringiendo ciertos derechos de los que, bueno, las cuestiones fundamentales evidentemente son intachables y son intocables,
pero se restringe la libertad de ambulatoria con el resto de interno en un módulo y pasan a un régimen cerrado, y eso, créame que yo he hecho régimen cerrado y es muchas veces mucho más efectivo que muchas veces los programas de tratamiento, que muchas veces los propios internos abandonan sistemáticamente porque es que no les interesa lo más mínimo. Cristina, tú eres jefa de servicios del centro penitenciario en el que trabajas. Por lo tanto, me imagino que eso implica que llevas, en cierto modo, el control de todas estas áreas que ha mencionado José Manuel, el sanitario, el asistencial, etcétera. ¿Cuál es el riesgo que tenéis que enfrentar diariamente los funcionarios en estas diferentes áreas? ¿Es el mismo riesgo o difiere en función de la labor que ejercéis? Sí, bueno, la figura del jefe concreto es alguien que está orientada a la organización de la parte de vigilancia interior, la parte de la prisión donde hay internos. Es simplemente coordinar un poco, sigues siendo un funcionario de vigilancia interior y tienes que coordinar un poco, pues, resolviendo las dudas o los problemas y coordinando que la actividad diaria del centro vaya saliendo adelante. Los problemas, que ya los ha apuntado un poco José Manuel, pues son cada día un reto, porque trabajamos con personas, con muchas hacinadas, enfermas, gente muy agresiva, con mucha enfermedad mental, que es otro problema muy grande dentro de las prisiones. Tenemos dentro de prisión gente con más patología mental que nunca, que muchos de ellos pues no deberían estar cumpliendo condena en una prisión, sino en un psiquiátrico penitenciario o en un centro especializado. Y pues todos los grupos que lo que habéis contado, los sanitarios trabajan mano a mano con nosotros dentro de los departamentos de enfermería. Eso, como ha dicho José Manuel, es un programa aparte. La sanidad penitenciaria pues está trabajamos, es una parte crucial del día a día de las prisiones. Trabajan coordinados con nosotros, pues porque la población penitenciaria tiene pues una tasa simplemente, por ejemplo, de tratamientos de pastillas psicoactivas y de tratamientos médicos o de los repartos diarios de metadona. Ese es el día a día. Entonces, bueno, sí, se trata del equipo humano que cada día entra a trabajar, pues trabaja coordinado y enfrenta los problemas. Ese es un poco el jefe, pues es una figura más. A veces un apagafuegos, depende de dónde, pues cuando estamos muy acostumbrados a que todos los días dentro de las prisiones tipos o de las prisiones en general, tenemos conflictos con actos de agresiones, pues un poco el trabajo va siendo ir resolviendo como menos mal se pueda, porque tenemos unos medios limitadísimos. Ahora os hablo de ellos, pero ese es trabajo de la coordinación, sí, de las labores. Claro, es imprescindible, nos quejamos de esa falta de autoridad y de ese aumento de las agresiones para que podamos trabajar. Pues si estamos hablando de que los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores entran y trabajan con los internos, pues primero tiene que estar el módulo ordenado y tiene que funcionar el orden y la vigilancia para poder conseguir que salga el trabajo, la limpieza y las cocinas o los talleres productivos que hay dentro de prisión, y para poder desarrollar los cursos, las escuelas, bueno, todos los programas que se hacen cada día dentro de las prisiones. Es un poco, bueno, en las últimas décadas vivimos un enrarecimiento hasta, bueno, pues hasta decir basta. Como nosotros hemos salido a la calle hace unos pocos días en Madrid, porque ya con un respaldo enorme de las plantillas, hemos llegado hasta el Congreso y a la puerta de la Secretaría General, pues para pedir algo tan triste como la dimisión del secretario general, porque nos consideramos abandonados. Hablando, por ejemplo, de los medios que tenemos los trabajadores para garantizar el orden y la seguridad, lo que nosotros llamamos medios coercitivos, que son muy limitados. Pensarán que vamos como un policía con nuestras
grilletes, con nuestras defensas de goma, con nuestros, pues no. Los funcionarios de prisiones entran a las galerías, conviven con los internos, pues con un walkie y con un bolígrafo. Eso es como trabajamos y así es como se encuentran muchas veces los trabajadores, muy a menudo solos, con las peleas dentro. Así tenemos que responder. Tenemos unos medios coercitivos que están apartados en unos armarios y que además la administración controla su uso y quiere, incluso se ha hablado y sabemos que quieren poner unas cámaras no para controlar a los internos, sino para controlar el acceso a esos medios, el acceso a las defensas de goma que tenemos que utilizar para contener la violencia y para restablecer el orden, o las esposas. Pues cuando les preocupa que los funcionarios accedamos a ello y para poner unas cámaras para estar seguros de cuándo se cogen y quién los coge. Esa es la situación diaria. Ya, bueno, claro, es un reflejo más de lo que que se vive hoy en día a nivel de sociedad, ¿verdad? Que parece que se intente proteger más a quien delinque o al que se comporta como un mal ciudadano que los ciudadanos de bien o incluso a vosotros que como funcionarios de centros pues sois los que realmente vivís situaciones de riesgo. Cristina, tú me contabas que en gran medida la creación de vuestro sindicato respondió al hecho de que vuestras reivindicaciones son obviamente muy, muy diferentes a las que pueda tener el resto de funcionarios del Estado. A mí me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son esas reivindicaciones que vosotros habéis planteado una y otra vez ante el Ministerio y que o bien os niegan o simplemente obtenéis la callada por respuesta porque ni siquiera os contestan. Sí, así es verdad. Bueno, nosotros hemos pedido tradicionalmente, como tenemos un trabajo específico, en el trabajo 24 horas, trabajamos con un tipo de población y con unos programas que pues no tienen nada que ver con quién va a trabajar pues, a la delegación del gobierno. Por ejemplo, queremos hablar de esos problemas en una mesa sectorial donde se sienten los representantes de los trabajadores de las instituciones. Creemos que es algo básico, pues eso que parece tan básico es imposible de conseguir. Los funcionarios de prisiones no somos reconocidos agentes de autoridad. Para que se hagan una idea, pues un profesor en el ejercicio de su actividad profesional, un conductor de autobuses, muchos otros son agentes de autoridad. Eso supone que cuando uno comete un delito contra esa persona que está trabajando y se le impone una sentencia, la administración es responsable civil subsidiaria. No es nuestro caso. También supondría el ser reconocido agente de autoridad que lo que uno declara tiene presunción de ser veraz. Pues no es nuestro caso. Es muy difícil entender qué mecanismos hay detrás de esa negación de que los funcionarios de prisiones podamos ser agentes de autoridad. Es algo político, no tiene ninguna otra respuesta. Es también parte de ese relato porque no entendemos. Otra de nuestras reivindicaciones son, a lo mejor pensarán que muy básicas y nosotros también lo pensamos. No somos reconocido profesión de riesgo. Creemos que trabajar dentro de las prisiones es un riesgo evidente y queremos serlo. Y queremos, pues por supuesto, más medios materiales reales. Queremos unas prisiones modernas a la altura de, parece que estamos pues, un poco en el siglo XX en prisiones. Dotación de personal, el personal penitenciario está muy envejecido, las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo, la cantidad de trabajadores que se asignan a cada centro están obsoletas para las nuevas realidades que hemos hablado antes de las mafias y las nuevas formas de delincuencia. Esas son nuestras reivindicaciones principales. Un sector donde podamos negociar la aprobación de un estatuto propio para prisiones, ser reconocidos agentes de autoridad, nos parece básico.
ser reconocidos profesión de riesgo y más medios personales y materiales. Y, por supuesto, lo voy a contar también, pues la equiparación con dentro. Nosotros pertenecemos a la Administración General del Estado y la competencia de prisiones está transferida en el caso de Cataluña y muy recientemente en el caso del País Vasco. Si hablamos de lo que queremos, podríamos decir pegarnos al acuerdo que la propia Administración vasca les ha ofrecido a sus funcionarios de prisiones. Pues les van a pagar la nocturnidad, les van a pagar la turnicidad, y por todas estas cosas que nosotros pedimos ha sido la propia Administración vasca la que lo ofrece. Bueno, pues nosotros queremos que dentro de este país nuestro que es España, los que trabajamos haciendo exactamente lo mismo, tengamos las mismas condiciones, también salariales. También nos parece que la dignidad pasa por una retribución justa e igualitaria. Sí. José Manuel, entre vuestras reivindicaciones, y aquí tengo el escrito que me envió anoche Cristina en relación a la manifestación que discurrió por el centro de Madrid, creo que fue el día 23 de septiembre, hay una que a mí me llama mucho la atención, que es endurecimiento de las penas con un tipo especial por agresiones. Es decir, yo entiendo que si estáis reivindicando la creación de ese tipo delictivo es porque realmente cuando uno de esos reclusos os agrede, es como que aquí no pasa nada, ¿no? Claro, es que nadie en su sano juicio puede entender que los funcionarios de prisiones no seamos agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones en los centros penitenciarios donde estamos trabajando. Por ejemplo, en los centros penitenciarios vienen profesores que los dota la Consejería Autonómica de donde esté ubicada el centro penitenciario y, sin embargo, ese profesor que imparte clausas de primaria o secundaria, los internos en los módulos o en el área sociocultural, sí tiene esa condición, está revestido de esa condición de agente de la autoridad, igual que en la calle un médico es agente de la autoridad. Sin embargo, nosotros como funcionarios de prisiones, en el ejercicio de nuestra profesión, en los centros penitenciarios, no lo somos. No tiene sentido. Es decir, realmente una agresión por parte del interno no está revestida de esa autoridad que nosotros debiéramos tener y, por consiguiente, desde el punto de vista punitivo, realmente en muchas de las ocasiones se queda simplemente como una falta disciplinaria al interno que en muchas ocasiones incluso le supone pues un castigo de quedarse por las tardes en la celda viendo la televisión, cosa que incluso en invierno, los días de lluvia y de telenovela, casi que lo prefieren. A veces el castigo es un premio para los internos. Es decir, el no ser agente de la autoridad supone una sanción dentro del ámbito administrativo que no salta al ámbito penal y es algo que no tiene sentido que no seamos agente de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tenemos competencia y por la cual, incluso desde el punto de vista legal, somos garantes. Mire, yo como funcionario de prisiones soy garante de la totalidad de los internos del módulo donde desempeño mi puesto de trabajo. Cuando yo llego por la mañana y en el libro de servicio firmo módulo 7. Yo soy el garante de la integridad de todos los internos. Es decir, si hay una pelea entre internos, estoy obligado a intervenir. Si un interno se está autolesionando, que es muy típico, yo estoy obligado a intervenir. Si un interno se encuentra en su propia celda golpeándose hacia sí mismo porque pretende ir al médico, estoy obligado a intervenir. Es decir, la posición de garante con respecto a la integridad de los internos por imperativo legal es un mandato que nosotros tenemos que desempeñar como profesionales en los centros penitenciarios. Sin embargo, somos garantes, pero no estamos revestidos de la figura del agente de autoridad cuando el agredido somos nosotros por parte del interno. Es algo rocambolesco y es algo rocambolesco que por voluntad política no se lleva a cabo. Y los que han sido nuestros representantes durante decenas de años, antes de que naciera Tu abandono me puede matar, pues yo creo que miraban hacia otro lado porque nunca protestaron ni reivindicaron esto como algo que es de sentido común y que tiene coste cero para las arcas públicas. Ser agente de la autoridad es algo que tiene coste cero. Eso sí, provoca muchas veces que el propio interno ante una agresión se lo piense dos veces por la repercusión penal que tendría hacia él mismo. Entonces, pedir agente de la autoridad es algo de sentido común que vendría revestido con una mayor imposición punitiva hacia el interno que se atreva a agredir a un funcionario de prisiones. Y por otro lado, bueno, hablar de profesión de riesgo. Si ir a una galería con 100 internos con un bolígrafo como este, el que suelo yo utilizar cuando yo estoy en el centro penitenciario, eso no es riesgo. A mí que me expliquen qué profesiones de riesgo
puede superar la nuestra. Y quizá hay algunas que las pueda superar, pero no muchas más. Y sin embargo, nosotros no estamos revestidos de esa condición que creo que por sentido común, un profesional que trabaja en un centro penitenciario con un bolígrafo y un walkie es una profesión que desarrolla con el riesgo potencial de que un interno en cualquier momento te pueda agredir. Y por consiguiente, ese reconocimiento, otra cosa es los cauces que nos pueda llevar la consideración de profesión de riesgo. Pero en sí es de sentido común ese reconocimiento y que tampoco se desarrolla, digamos, a nivel legislativo porque no existe esa voluntad política y por eso hemos salido a la calle y ya digo que volveremos a salir el año siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que se cansen de nosotros y nos lo den o bien por cansancio o bien porque el sentido común algún día en el gobierno futuro que pudiera haber pues atendieran a una reivindicación que creo que es de sentido común. Os lanzo una pregunta a los dos. ¿Vosotros habéis sufrido agresiones físicas? José Manuel, tú primero. Sí, sí, claro, y muchas situaciones que hemos tenido que intervenir porque ha habido una situación de pelea entre internos. Generalmente las situaciones que yo he vivido han sido de pelea entre internos o de desafío hacia nosotros. Es decir, un interno tiene que ser trasladado a la enfermería porque así se requiere por parte del servicio sanitario porque somos garantes y se le tiene que llevar a la enfermería porque se le tiene que poner algún tipo de tratamiento o medicación o porque quiere ser visitado y el interno se niega. Y como somos garantes y tenemos que preservar su seguridad y su salud, estamos obligados a llevarlo. Cuando estamos obligados a llevarlo, estamos obligados a intervenir y cuando estamos obligados a intervenir, el interno se defiende de manera agresiva. Entonces, cuando se defiende de manera agresiva, se pelea contigo, te da puñetazos y yo he tenido muchas situaciones de estas características e incluso situaciones de peligrosidad extrema a nivel que si no llegase por el traje antitrauma, pues a mí me hubiesen apuñalado a la altura del cuello. Entonces, yo he tenido situaciones, bueno, yo y muchísimos compañeros, porque eso todo el mundo te puede contar muchas situaciones vividas que le ha supuesto, digamos, un potencial peligro para su propia integridad y para no solamente su salud, sino para su vida. Muchos compañeros te lo pueden contar. Lo que pasa que bueno, muchas veces la profesionalidad, la ayuda de otros compañeros y también hay que decirlo, en algunas ocasiones la ayuda también de algún interno que se comporta adecuadamente, porque muchas veces entran muchos factores dentro del propio desarrollo del centro penitenciario, ha evitado males mayores, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí a que hemos vivido situaciones, digamos, de mucha peligrosidad y yo agresiones, claro que he sufrido, y le puedo contar una en concreto. La mía, una de las agresiones más peligrosas que yo tuve, que es la que le contaba anteriormente, que un objeto punzante que el interno había conseguido hacerse porque había roto la propia ventana de su celda, que no es cristal, es una especie de plástico endurecido, pues a pesar de, digamos, de los cortes que tuve y demás, bueno, esto sí se derivó finalmente al juzgado y demás y se cuantificó la pena de multa con 100 euros, que tampoco llegué a cobrar porque se declaró insolvente. 100 euros costó las lesiones que me ocasionó y que evitó, gracias a esas lesiones que me había provocado, en este caso en las manos, porque pude evitarlo del cuello, se cuantificaron en 100 euros. Sí, vamos, que parece de risa porque 100 euros es menos que la sanción que en Madrid, por ejemplo, recibes por estacionar en prohibido, ¿verdad? Cristina, ¿qué agresiones has sufrido tú? Y Bueno, también me gustaría que a la sazón nos hablaras un poco de esas que me contabas anoche, muy específicas, dirigidas hacia las mujeres, que son las agresiones de tipo sexual. sí, sí. Yo creo que lo ha dicho José Manuel, que salvo la gente que acabe de entrar, pues toda la gente de vigilancia interior pues sufre ordinariamente en su trabajo, pues sufre empujones, insultos, faltas de respeto, escupitajos y estamos involucrados en esas situaciones violentas que se dan de un modo pues muy cotidiano en prisión, pues con tirones, empujones, roturas. Yo lo que sí constato es que llevo un tiempo que en mi propio entorno veo que el resultado de los incidentes dentro pues van siendo de una naturaleza más grave. Tenemos compañeros cercanos que tienen fisurada la nariz, que tienen problemas de latiguillo cervical, tenemos apuñalamientos, intentos de apuñalamientos que no llegan a más pues porque por la intervención y por la buena fortuna, pero que tenemos la percepción que esa violencia dentro de prisión está escalando en cantidad y en gravedad. Hemos pedido datos por primera vez a Transparencia, que nos
lo pedimos otra vez porque si no, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es un órgano muy opaco y nos hemos encontrado con que lo que ya sabíamos en nuestro día a día, que los incidentes de naturaleza sexual, especialmente con las trabajadoras, pues están multiplicándose. En el año 24 ha habido trabajando catalogados, porque muchos en el día a día, los pequeños incidentes, ni siquiera saltan al papel, pero tenemos catálogos 107 ataques sexuales a trabajadores en las prisiones españolas, que son exhibicionismos, acosos y también agresiones sexuales. Bueno, este verano, en junio, en una prisión de Sevilla ha habido una agresión sexual a una psicóloga muy grave, pero tuvimos 107 ataques que reconoce el Ministerio del Interior, ya les digo que son pues, algo cotidiano. Dentro de esa falta de autoridad y de respeto, pues a lo mejor las mujeres para un determinado perfil de delincuente puede tener un plus, una dificultad añadida, y es algo que sufren más las compañeras. Y por supuesto, sin el apoyo, sin el reconocimiento. Muchas veces el primer interés en uno de estos incidentes es que no trascienda. Ese puede ser el primer interés, que no trascienda. Claro, las mujeres sufrís agresiones que incluso pueden llevar a la muerte. Yo estoy viendo aquí que no hace mucho en un centro penitenciario de Cataluña, ¿verdad? Pues fue asesinada una compañera vuestra, Nuria López. Nuria fue asesinada por un interno. Mas d'Enric. Mas d'Enric, en la prisión catalana de Mas d'Enric. Exactamente. Y estoy leyendo el titular que pone por qué el Departamento de Justicia, porque como tú bien has mencionado, en el caso de Cataluña y País Vasco, la competencia está traspasada, el Departamento de Justicia no evaluó el riesgo de trabajar con presos en las cocinas. Claro, como desconocemos cómo funciona un centro penitenciario, la mayoría de la ciudadanía, pues vas viendo titular tras titular cuando hay un incidente de este tipo y sí nos llama la atención, como ha dicho José Manuel, que en un ambiente o un entorno laboral de riesgo no se toman este tipo de medidas que parecen, vamos, de lógica, yo diría que sea axiomática, ¿no? Sí, pues mire, el asesino de Nuria en la prisión de Mas d'Enric era un interno que trabajaba en la cocina. La propia Nuria había avisado de su agresividad, que era alguien que no tenía que estar trabajando en ese departamento, se le retiró, pero pues hubo interés en que esa persona volviera a trabajar y lo tenía ahí. El motivo del ataque fue ese, parece ser, y acaba con la vida de la trabajadora, justamente que había estado avisando de su conflictividad y de la mala clasificación interior. Es un interno muy agresivo que estaba en un módulo de trabajo. Eso es. Y el sobrino, la familia de esta compañera asesinada nos acompañó, tuvimos la suerte de compartir con él la manifestación del día 23 de septiembre, siguen reivindicándolo. Estuvo también con nosotros en la Universidad de Zaragoza en un encuentro con el responsable de las prisiones catalanas, y os cuento que el responsable de las prisiones catalanas evitó contestar al sobrino de la compañera asesinada y evitó dirigirle la palabra. Esa es la situación. José Manuel, ¿cuántos de vuestros compañeros han de solicitar bajas por cuestiones psicológicas? Bueno, este es un trabajo donde pasa factura el estrés psicológico que tiene el puesto de trabajo, y es habitual que, bueno, que ante situaciones de estrés, ante situaciones de peligrosidad, ante situaciones digamos, que puedes vivir en los centros penitenciarios, pues quizás el número de asentismo laboral sea superior precisamente por este motivo. Y yo creo que el riesgo psicológico que entraña este tipo de profesión, y aparte, en una profesión que prácticamente no tiene escapatoria, porque entras con 20, 25, 30 años siendo funcionario de vigilancia, y como tiene tan poco trayectoria de ascenso y poca capacidad de poder escaparte a otra área, digamos, ascendiendo y demás, que prácticamente toda tu trayectoria profesional se desarrolla en vigilancia interior con la población reclusa y en primera línea. Entonces, a nivel psicológico, que no hay
digamos, la suficiente atención en este sentido hacia el personal penitenciario, sí que provoca que el índice, no podría cuantificarte exactamente en cuanto a números, porque no tengo los datos aquí encima de la mesa, pero en una profesión como la nuestra, pues entiendo que está ligeramente superior al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado. Nosotros tenemos una profesión muy singular. Nosotros, por nuestro propio desempeño del puesto de trabajo, porque trabajamos con población reclusa, pues evidentemente estamos sometidos, como ya digo, a esta situación, digamos, de tensión, de estrés y de momentos digamos, de conflictividad, que esto evidentemente pasa factura a lo largo de la carrera profesional. Entonces, es de sentido común, y ahora estamos viendo muchas veces en prensa de que se está pretendiendo de que algunas profesiones puedan jubilarse con 52 años, profesiones de riesgo, profesiones que supone a nivel físico, a nivel psicológico, un deterioro por las condiciones laborales que pueden desempeñar trabajadores en distintas áreas. Hombre, pues que tampoco estemos en esa película, yo no sé si decir si son 52, 53, 51, 54, pero evidentemente el bagaje que tú tienes a lo largo de 30, 35, 40 años, todos desarrollados en módulos residenciales con internos, pues yo creo que se debería abrir también una línea o un cauce, no solamente para esto que se está hablando de la posibilidad de poder jubilarte anteriormente, porque elemento hay más que suficiente como para atender esta reivindicación por la naturaleza del puesto de trabajo que nosotros desempeñamos, sino para crear también figuras alternativas que te permitan estar dentro del centro penitenciario en áreas donde no tenga un contacto tan directo, ¿no? A una especie de segunda actividad real, no lo que hay ahora mismo, que hay una especie como de adscripción a los puestos de trabajo. Bueno, en fin de cuentas, lo que vengo yo a decir es que, aparte que esto pasa factura, la administración no hace absolutamente nada porque esto deje de pasar factura. O sea, estamos en una espiral donde el que lo paga es siempre uno, porque no sales de este bucle mediante el cual toda tu carrera profesional prácticamente se va a desempeñar con los internos, ¿no? Claro, Cristina, yo veo que en vuestro listado de reivindicaciones también hay la petición de dimisión o cese de responsables políticos que siguen mirando hacia otro lado. ¿De qué responsables políticos estamos hablando? Yo he tomado nota, tú has mencionado que vosotros dependéis de la Secretaría General de Centros Penitenciarios. Sí. Ya, he tomado nota porque me ha llamado la atención cuando has mencionado que hay una opacidad total en cuanto a datos, sobre todo a una serie de circunstancias, pero que os lo niegan incluso a vosotros, que dependéis de esa Secretaría General. Entonces, Sí. volviendo a la pregunta inicial, ¿qué responsables políticos estamos hablando, que por eso le he preguntado antes a José Manuel si vuestros mandos son políticos o son también funcionarios de carrera, ¿no? ¿De qué responsables políticos estamos hablando cuando pedís la dimisión? Me imagino que ministros, secretarios generales, etcétera, que entiendo que son justamente aquellos que no están dentro del ámbito por el cual yo le pregunté a José Manuel. Son los designados por el presidente del gobierno en función de su adscripción política o incluso quizá pues han necesitado el visto bueno del Congreso de los Diputados. ¿De quiénes estamos hablando? Sí, pues yo me centraría en el secretario general de Instituciones Penitenciarias, el señor Luis Ángel Ortiz, al que pedimos el cese o la dimisión. Él no es un funcionario de prisiones, viene del mundo de la judicatura y es una persona puesta pues a dedo, elegida, muy ideologizada, que además, pues bueno, recientemente escuchamos dentro de los tristemente famosos audios de Coldo, pues una conversación entre el ahora interno, el secretario de organización del PSOE y el que él llamó el jefe de prisiones, en el que estaba diciéndole al señor Coldo, el de prisiones saca 1 y yo cuento 7. Ese es nuestro secretario general, el señor Luis Ángel Ortiz, una persona esbirra del ministro del Interior, completamente ideologizada, alguien que no es un funcionario de prisiones, no está cerca de las plantillas ni nos siente como tales y que organiza este sistema y todas estas quejas y es el responsable principal del deterioro dentro de las cárceles españolas y de la política penitenciaria, que no pone ni a los trabajadores ni a los internos y mucho menos a las víctimas en el lugar que a las víctimas de los delitos en el lugar que les corresponde
sino que usa la institución para hacer política, y esa política está por encima incluso de la vida, si hace falta, de quienes están dentro de las cárceles. Yo, bueno, también tenemos, pues bueno, los subdirectores generales que trabajan con él, pues se imaginan que son personas designadas, ellos sí que algunos son funcionarios de carrera. El secretario subdirector general de personal, el señor Eugenio Arribas, bueno, pues es alguien que trabaja en consonancia a lo que acabo de explicar y bajo las órdenes y la batuta del ministro Grande Marlaska. Nosotros estaríamos dispuestos a negociar con quien hiciera falta por defender a los trabajadores, iremos con quien sea y donde sea, pero la realidad después de muchos años nos indica que la política penitenciaria debe virar y por desgracia pedimos su cese o su dimisión. Cristina, en Zaragoza, José Manuel, en Ceuta, se nos ha agotado el tiempo. Yo os agradezco muchísimo que hayáis participado hoy en este programa de Conectando los Puntos. A mi querida audiencia, quisiera darles un par de detalles por si quieren seguir pues todas las actividades y las reivindicaciones. Incluso yo veo aquí que hay historias, ¿no? Historias personales de los funcionarios de centros penitenciarios a través de los posts que tienen en redes sociales. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, que se lo cuento ahora, es @tu_abandono. O también veo que tenéis una página web que es tuabandonomepudematar.net. Yo, pues realmente a nivel personal y espero que también sea a nivel de sociedad, yo os quiero agradecer a vosotros y a todos vuestros compañeros la labor que hacéis, puesto que yo entiendo que no es una faceta muy agradable tener que estar a diario trabajando con todos esos reclusos de los cuales nos habéis hablado, que muchos son peligrosos y son violentos y muy agresivos, pero que al fin y al cabo, si no fuera por vosotros, pues seguramente estarían deambulando por las calles de nuestro país. A los dos, nuevamente os agradezco vuestra participación y que hayáis aportado todas vuestras historias. Y querida audiencia, pues a mí no me queda más que despedirme hasta la siguiente edición de Conectando los Puntos conmigo, Mark Parkinson. Si les ha gustado el programa de hoy, recuerden darle like y también suscribirse a nuestro canal, que es Multicanal Radio. Muchas gracias y que acaben todos de pasar un buen día.